Precisamente para conocer pues, su análisis y un balance de lo que ha sido este año de gobierno, el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo a Jorge Aljovín, consultor, analista electoral y constitucional, así como parlamentario. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, mi querido Alejandro y Verónica. Bueno, ya pasó casi un año, 11 meses. La presidenta hizo una lista de logros esta mañana en Palacio Nacional. ¿Qué opinas? Mira, creo que lo primero que tendremos que preguntarnos es si este formato de informe realmente permite la rendición de cuentas. Me parece más bien que, como muy bien lo señalas, mi querido Alejandro, se trata de enlistar los logros del gobierno. Más bien se trata del Día de la Presidenta, de la celebración de los logros de la Cuarta Transformación, más allá de un informe. Habrá que recordarle a la gente en su casa que este tipo de informes perdió su lógica republicana de ser entregados al Congreso a partir de una reforma del año 2008, donde simplemente se hace la entrega del informe de una glosa por escrito al Congreso. Ahora bien, creo que como todo informe de gobierno, si se le pudiera llamar informe, tiene sus claros oscuros. Si quisiéramos partir con lo positivo, creo que hay puntos importantísimos que se ha notado la doctora Claudia Sheinbaum. El primero se refiere a la estrategia de seguridad, donde vemos un cambio entre la estrategia del expresidente López Obrador y la actual estrategia. Esto es, se deja atrás los abrazos y balazos y hay una estrategia mucho más activa de combate en contra del crimen organizado y la delincuencia en nuestro país. Por otro lado, la propia agenda social de la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que está dando resultados en el caso de 13.4 millones de personas que han salido de la pobreza extrema, y me parece que también otro punto que es relevante para la propia Cuarta Transformación es el mensaje que da con este tipo de informes, donde citando a la presidenta podríamos decir que ella señala que la Cuarta Transformación no solamente continúa, sino que se profundiza. Ahora bien, vamos a las partes donde hay ventanas de oportunidad para este gobierno. Creo que donde no sale tan bien parados es en el tema de salud, por ejemplo, en el tema de seguridad, donde tenemos una percepción ciudadana de un aumento de la inseguridad en nuestro país, a pesar de las cifras alegres y positivas que se señalan, donde ha bajado 25% los homicidios dolosos, pero por otro lado tenemos el tema de las extorsiones. Otro tema donde creo que también el gobierno tiene ventanas enormes de oportunidad es en el propio crecimiento económico, y sobre todo esto también vendrá marcado por la propia agenda bilateral de México y Estados Unidos, donde los temas de seguridad y economía pues serán centrales de cara a la renegociación del propio TECMEC, que se dará a fines de este mes y comienzos del otro. Entonces creo que podríamos resumir el día del informe, o como también le podríamos denominar el día de la celebración de la presidenta de sus logros de gobierno, podríamos decir lo siguiente: encontramos una oposición ausente, no solamente en Palacio Nacional, sino también en la propia Cámara de Diputados, donde si tu mejor exponente en estos momentos es Alito Moreno para poder posicionarte al informe de gobierno, me parece que estamos en graves problemas. Y por otro lado, encontramos un día de informe de gobierno donde la autocrítica por el propio formato del informe está desaparecida. Ahora, Jorge, ¿cómo evalúas a la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer informe? ¿Cómo llega? Sabemos que recientes encuestas pues, dicen que tiene alrededor del 70% de aprobación, y escuchamos pues, esta narrativa triunfante de vamos bien y vamos a ir mejor, pero esto tiene realmente un respaldo de indicadores concretos. ¿Cómo lo ves desde ese punto? Mira, si hablamos en datos duros y la propia nomenclatura del gobierno federal de los datos neoliberales, al final del día diremos que en términos de encuestas y de popularidad la presidenta llega con el más del 70% de aprobación. Pero habría que preguntarnos, ¿solamente una buena gestión se mide con popularidad o también con los propios resultados de gobierno? Me parece que generalizar y decir que ha sido una mala gestión, creo que faltaríamos a la verdad cuando vemos que en los propios informes tenemos cuestiones positivas y cuestiones negativas, pero lo que sí creo que ha logrado la propia presidenta Claudia Sheinbaum es subir en un aspecto que era importante y que era de enorme duda al inicio de su gobierno, que era la autonomía que iba a tener del
gobierno del expresidente López Obrador. Me parece que su sello pasa por la propia estrategia de seguridad, la propia renegociación y los dimes y diretes que se ha tenido con Donald Trump. Por otro lado, su agenda social, pero reitero, con enormes rezagos o más bien ventanas de oportunidad en temas de seguridad, en temas de la percepción, el abasto de medicinas, donde si bien se da una cifra del 90%, me parece que hay serios problemas en la distribución de las propias medicinas, y en temas económicos, donde si bien el deseo del gobierno federal es crecer al 1.2%, me parece que los propios indicadores de organismos internacionales pues dan una respuesta en contrario, y simplemente lo que sí hay que señalar que el gran triunfo de la presidenta Sheinbaum ha sido este tema de la agenda social, reitero, con la disminución de la pobreza, y que fue contra todo pronóstico, donde los propios datos que en su momento nos daban gobiernos anteriores, que el aumento del salario mínimo nos traería inflación o que caeríamos en una catástrofe, me parece que ha sido un acierto. Habrá que reconocerlo también de la Cuarta Transformación. En otras áreas, pues como decíamos, tienen serios pendientes y que creo que se tendrán que ir solucionando con el paso del tiempo. Esta ausencia de autocrítica es pues cosa frecuente en los informes de este tipo. Me llamó mucho la atención un dato que dio la presidenta cuando habla que a pesar de las mentiras y calumnias, el 90% de las medicinas están disponibles. Efectivamente, mi querido Alejandro, creo que ahí estamos lejos de encontrarnos en un país con un sistema de salud como el de Dinamarca o los países nórdicos. Creo que ahí sí requerimos justamente de un avance, y sobre todo porque hay un reconocimiento en la autocrítica. Si bien con toda la agenda social del expresidente López Obrador, que fue muy exitosa, me parece que en el propio sistema de salud hubo un colapso. Obviamente tenía sus errores, tenía temas de corrupción, pero me parece que ha sido un enorme pendiente que la propia presidenta no ha podido enrumbar lo que se refiere al sector salud. Correcto, Jorge. Gracias por este tiempo y el análisis. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y Verónica. Gracias. Gracias.